7:37 de la mañana y hablemos ahora de este tema, y para eso tenemos a un invitado, porque más allá de la polémica que suscitó el lenguaje del senador Gustavo Bolívar, el lenguaje que él usa para recriminar al abogado Daniel Briceño, a quien además hemos tenido aquí como invitado. Él es abogado especialista en Derecho Público de la Universidad Externado y Magíster en Análisis Político y Electoral, y quien ha sido bastante crítico del gobierno electo de Gustavo Petro, por un trino que publicó, Daniel Briceño publicó un trino en el que hace una pregunta al senador Gustavo Bolívar sobre cambios en su declaración de renta. Ya él nos va a explicar. Pero más allá del lenguaje que usa el senador Bolívar para recriminarle a Daniel Briceño, lenguaje que por supuesto no voy a replicar ni voy a repetir lo que dijo el senador Gustavo Bolívar, que aunque borró el trino, pero pues ustedes saben que queda el pantallazo. Más allá de eso es la denuncia que hace Daniel Briceño sobre el tema de la declaración de renta, y que esa es la pregunta que está haciendo él como ciudadano a un senador. Daniel Briceño, bienvenido a RCN Mundo. Hola, buenos días, Carla, para ti, para todos los de la mesa. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, Daniel. Pues solidaridad por esa manera, como ese madrazo que le echó, digámoslo en palabras castizas y coloquiales, el senador Gustavo Bolívar, sobre eso que usted preguntaba. Pero expliquémosle a los oyentes de RCN Mundo por qué publicó usted ese trino y qué es lo que usted denuncia, porque usted insiste, más allá del madrazo, que no importa. Quiero es que responda la pregunta sobre su declaración de renta. ¿Qué es lo que usted encontró en esa declaración de renta? Claro, mira, lo primero que hay que decir es que hay un portal en donde todos los ciudadanos pueden mirar las declaraciones de renta de todos los congresistas y altos funcionarios del Estado. Esto no nos lo estamos inventando. En la función pública usted puede, con un nombre y un apellido, encontrar todas las declaraciones de renta. Entonces, cuando revisé las declaraciones de renta del senador Gustavo Bolívar, que a la fecha debía haber reportado 3 y solo ha reportado 2, encontré la del 2018 y la del 2020. En la del 2018, el senador reporta un patrimonio líquido por 3.728 millones, es decir, un patrimonio luego de reducir y restar las deudas. Y en la del 2020, la segunda declaración, el senador muestra un patrimonio líquido de 8.428 millones. Cuando uno hace una resta y un tema aritmético simple, uno encuentra que el senador aumentó en solo 2 años de declaración a declaración 4.699 millones de patrimonio. Entonces, una pregunta, yo pongo las 2 declaraciones, me han acusado que yo falsifiqué esos documentos. No, los documentos son totalmente legales, están ahí subidos en plataforma, ahí se encuentran. Y entonces, cuando hago la pregunta, el senador simplemente me echa un madrazo, pero no responde de fondo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Cuando el senador trata de explicar, nos saca una nueva declaración de renta, que nos deja totalmente sorprendidos y con más dudas, porque ahora el senador tiene 2 declaraciones de renta sobre la vigencia del 2018. Una donde tenía un patrimonio de 3.728, que es de la que yo hablo, y ahora una donde tiene un patrimonio de 6.700. Entonces, o el senador tiene una declaración falsa, o el senador omitió en su momento, en 2018, declarar algunos bienes que... De por sí, debo decirlo, el senador tiene más de 15 bienes, es un senador muy rico, es un senador muy adinerado, pero entonces al parecer olvidó declarar algún bien, y en 2021, acogiéndose a algún tipo de amnistía del gobierno de Iván Duque en contra de las que él votó en la reforma tributaria, entonces pues logró declararlo. Esa es como tal mi teoría, creo que ese es el camino, pero el senador no explicó claramente de dónde salió ese aumento del patrimonio. Sí, Daniel, pero ¿no debió Gustavo Bolívar entonces actualizar esa plataforma pública? Es decir, así haya cambiado o haya tenido la modificación que usted nos explica, él, me imagino que la ley lo obliga como servidor público a actualizar en esa plataforma. Sí, la ley obliga a que todas las modificaciones y declaraciones de renta sean publicadas nuevamente, y pues además yo estaba haciendo ese ejercicio, debo decirlo, porque voy a publicar quiénes han cumplido, quiénes no han cumplido. Me topo con el caso del senador Gustavo Bolívar, que es muy sonado, pero por ejemplo el senador Roy Barrera, el senador Armando Benetti solo han publicado una sola declaración de renta en estos 4 años. Entonces la ley los obliga a que publiquen todas las declaraciones de renta de cada año y sus modificaciones, y en este caso por eso es que nos genera la confusión el senador Gustavo Bolívar, porque él habla de transparencia, pero realmente no hace y no publica pues estas modificaciones. Algunos de sus críticos por su postura política, que usted ha cuestionado bastante al gobierno electo de Gustavo Petro, dirán que usted solo se fija entonces en los que son de esa orilla política. ¿Está haciendo usted también el ejercicio con otros dirigentes políticos de otra orilla diferente, de su misma orilla incluso?
Claro que sí, digamos, eso es un ejercicio que estoy haciendo completo, salió el caso del senador Gustavo Bolívar, pero pronto publicaremos como tal un informe, pequeño informe, en donde diremos quiénes, independientemente del partido político, cumplieron o no con la obligación de publicar su declaración de renta, quienes realmente son claros o no en el tema de sus bienes, y prontamente, indistintamente de partidos políticos, de tendencias, porque pues debo aclararlo, yo no milito en ningún partido político, entonces publicaremos y diremos quiénes cumplieron con esta obligación, quiénes no, y además quiénes lo están haciendo dentro del gobierno entrante, que en unos 4 o 5 meses deben estar comenzando a cumplir dicha obligación. Es un seguimiento que haré constantemente, independientemente del partido político. Doctor Briceño, una pregunta, ¿esto tendrá alguna implicación? Es decir, ¿usted va a buscar las instancias correspondientes? ¿Irá de pronto, acudirá al tema de la DIAN, a la Procuraduría por lo disciplinario o a la Fiscalía por lo penal? No, digamos, esto no tiene implicaciones de carácter penal, esto es un tema de carácter disciplinario. Haré todo un informe completo, digamos, no para que no digan que me estoy enfocando únicamente en Gustavo Bolívar, cuando tenga toda la información de todos aquellos congresistas que no han cumplido con la obligación de revelar y de publicar a los colombianos sus declaraciones de renta, entonces simplemente pues haré un informe general de quiénes cumplieron, quiénes no cumplieron y lo reportaré como tal al organismo de control que es la Procuraduría en este caso. No lo haré en un caso específico, en este caso con Gustavo Bolívar únicamente, esperaré hasta que tenga toda la información de todos los congresistas y ahí sí lo haré porque pues para evitar sinceramente que digan que es que estoy fijado únicamente en el senador Gustavo Bolívar. 7:44, le agradecemos a Daniel Briceño, abogado, por estar estos minutos aquí en RCN Mundo y seguimos atentos a lo que termina con este caso que usted ha estado denunciando, doctor Briceño. Muy amable, buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que Dios los bendiga.